A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 17, la palabra del Señor nos dice: y todo lo que hagáis de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de Yeshua, el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Pero luego dice, dándole gracias al Padre. Por eso todos juntos vamos a decir: gracias Padre Celestial por este día. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Y enviarnos el Consolador. Y enviarnos el Consolador. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida y eterna. morar en nuestros corazones. Morar en nuestros corazones. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Porque tú nos guías. Porque tú nos guías. A toda verdad. A toda verdad. Amén. Amén, queridos hermanos. Con el himno de Aleluya vamos a compartir, vamos a ver la respuesta, queridos hermanos, de esta consigna que estamos compartiendo en este día con todos vosotros a través de la radio. La consigna, queridos hermanos, para los que se están sumando y para todos ustedes: ¿cuándo dejamos de alcanzar la gracia de Dios? La respuesta está en Hebreos capítulo 12, en el versículo 15, dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, mirad bien. Dice, mirad bien. Quiero que vayas a Hebreos capítulo 12, amor. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra. Amén. Amén, queridos hermanos. Muy bien, ahí vemos la respuesta. Pero vamos a ver un detalle. ¿Sí? Vamos a ver un detalle que es muy importante, queridos hermanos. ¿Cuál es el detalle que es importante que vamos a ver acá? El contexto. Si vamos al contexto de este texto bíblico, en Hebreos capítulo 12, hemos visto que en el versículo 15 nos da la respuesta. Si vamos a viajar, yo voy a ir a Hebreos capítulo 12, y si leemos un poco en contexto este versículo, vemos que la palabra de nuestro Señor y Salvador nos dice, desde el versículo 14, dice así: seguid, ¿qué dice ahí? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y ahí dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y luego termina diciendo en el versículo, porque ahí no termina, sigue más adelante, en el versículo 17 termina. En el versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ahí está, aunque lo procuró con lágrimas, dice. En el versículo 17 es muy fuerte lo que dice. Pone un ejemplo muy fuerte con Esaú, que es el hermano de Jacob. Jacob es a quien luego el Señor le pone Israel por nombre, pero la bendición estaba para los primogénitos. Estos gemelos, vemos que Esaú, en el contexto, en el principio, en Génesis, vemos, queridos hermanos, que pierde la primogenitura, es decir, pierde las promesas y las bendiciones hechas,
porque había vendido su primogenitura, una bendición, por un plato de lenteja. ¿Sí? Eso, por supuesto, le ha llevado a una gran tristeza, a una gran angustia, porque hemos visto que la Sagrada Escritura nos enseña que su hermano Jacob, de alguna forma, con la madre en cómplice, hubo una trampa que se hizo hacia su padre Isaías, que obtiene la bendición de parte del padre y las promesas. Pero no es el tema el día de hoy, o sea, hay mucho para hablar, si no ya me hubiese viajado a Génesis para darle los textos de qué se trata el tema. ¿Por qué? Porque el enfoque, ¿cuál es en este día? El enfoque está relacionado en el versículo 15, ahí nos tenemos que concentrar. Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahí está el tema. Vemos que claramente dice que prestemos atención porque, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuándo, pastor? Cuando brotando alguna raíz de amargura. Ahí está. ¿En qué nos tenemos que concentrar acá, amor? Diga conmigo, en la amargura. En la amargura. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está queriendo hacerte mirar como en un espejo en este día? Está queriendo hacerte ver como en un espejo. ¿Por qué tenés esa amargura? ¿Qué es lo que te ha producido esa amargura? Pero dice raíz, o sea que es como un cáncer, ¿verdad? Generalmente cuando se detecta un cáncer, tratan lo posible los médicos de ¿qué? De extirparlo, pero al mismo tiempo se hace quimios, ¿verdad? ¿Para qué? Para secarlo, cortar toda ramificación. Entonces, en un término espiritual y en un término literal, en todas las áreas vemos que cuando uno corta determinados arbustos o determinadas plantas en algún área, siempre dice hay que arrancarla de raíz para que no vuelva a brotar. Entonces, si la cortamos por encima, no, dice de raíz. Entonces, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Para qué? Para perder, ¿qué cosa? Y deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, yo le voy pidiendo a mi esposa que vaya yendo para que se entienda. Si bien no vamos a hablar de la gracia, pero vamos a poner un ejemplo en Efesios capítulo 2. Vaya a Efesios capítulo 2. Pero antes de que vayas a Efesios capítulo 2, dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos se han contaminado. Entonces, cada uno de ustedes va a analizar la raíz del problema, la raíz de amargura que tengan. Pero si en este día, y a través de lo que el Espíritu Santo nos va guiando, yo le pido a nuestro Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado, que aquella persona que está con esta raíz de amargura sea sanada en este día, que sea arrancada de raíz esa amargura y que vuelva a la gracia de Dios. Es más, que no pierda la gracia de Dios, que no deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Significa un regalo de Dios. La gracia en el nuevo pacto es un regalo de Dios. Es el regalo de Dios que nos hace en la cruz cuando Él da la vida por nosotros. ¿Sí? Él da la vida por nosotros. Por eso en Juan 1 dice que Moisés trajo la ley, pero nuestro Señor y Salvador trajo la gracia. Y si perdemos la gracia, hay muchos enfoques. Hay gente que se está enfocando en muchas cosas de la ley, y en Gálatas 5 dice, fueron destituidos de la gracia, por estar enfocado en los temas de la ley que no es de provecho para salvación a nadie, sino que es todo por gracia. Amén. Pero para que ustedes puedan entender espiritualmente el tema de la gracia, si yo viajo espiritualmente a la Sagrada Escritura, a Génesis capítulo 1 y 2, vemos que Dios lo hizo tan perfecto todo. Digan conmigo, estaban todos en la gracia. Estaban todos en la O gracia. sea, Adán y Eva estaban en la gracia. Amén. Pero ya en el capítulo 3 pierden la gracia con el pecado. Pierden la gracia. Pierden el regalo de Dios de ese paraíso y de esa vida eterna. Y de tantas bendiciones que hizo el Señor
en la tierra, con todo lo que había formado para ellos. Por eso que nosotros, Yeshua cuando viene a regalarnos de nuevo esa gracia, o sea, vamos a volver a ese Edén. Por eso le digo en Lucas 24, al lado de la cruz estarás conmigo en el paraíso. O sea, el paraíso de Dios existe, queridos hermanos. Es decir, vamos a volver de nuevo al principio. Dios quiere restaurar todo, por eso está la cruz del Calvario. Pero el apóstol Pablo, guiado en el Espíritu, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿A quién está predicando acá? Ustedes observen que es el libro de Hebreos. ¿Y hebreos? ¿Quiénes son los hebreos? Los hebreos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. O sea, al pueblo de Dios. Por eso es que acá trabaja mucho con el tema de la ley, con el tema de Melquisedec, con el tema de los levitas. Y trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con la ley, con la carne y con el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso nosotros nos tenemos que concentrar mucho. En el mismo capítulo 12, en el versículo 2 de Hebreos 12, dice que pongamos la mirada en el autor y consumador, el autor de la fe. Que nosotros tenemos que vivir poniendo la mirada en Yeshua. A quienes ellos todavía, muchos en Israel no lo aceptaron como Señor y Salvador. A nosotros nos siguen muchos, desde ahí nos están escuchando los que son mesiánicos. Pero seguramente Dios va a permitir que alguno que no cree todavía en la venida que ha venido Yeshua, nos vea y sea transformado. Y se quite, diga conmigo, y se quite esa raíz de amargura. Esa raíz de amargura. Porque es una raíz de amargura también no creer. Pero es una raíz de amargura producida literalmente por problemas. Hay raíces de amargura que están producidos por problemas en la finanza. Hay una raíz de amargura que está producido por un problema matrimonial, problemas con los hijos, problemas con los vecinos, problemas con tu trabajo, problemas con tu salud. Hay problemas por todos lados en la lucha espiritual y eso produce una raíz de amargura. Puede haber una raíz de amargura en el matrimonio, porque yo estoy con mi esposa acá y siempre con mi esposa estamos muy en oración porque nosotros, como todos los matrimonios, a veces tenemos nuestras diferencias y hemos aprendido en la comunión del Espíritu a orar, a dialogar, a poner sobre la mesa la situación, el problema y salirnos de ahí rápidamente. ¿Para qué? Para que no haya una raíz de amargura tanto en el corazoncito de mi esposa como en mi corazón, porque esa raíz de amargura nos aparta de la gracia de Dios. Entonces ahí hay un problema que ya es bastante delicado. Y hay personas incluso que no han podido soportar la circunstancia o la tormenta o el ataque espiritual. Hay matrimonios que se han separado, tanto mundanos como tantos cristianos, y se ha implementado muchas cosas, pero eso dentro de forma ha generado también una raíz de amargura a los hijos. Los hijos también tienen raíces de amargura por consecuencia de la separación de sus padres. Hay raíces de amargura de todo tipo, ¿sí? Porque te ha dejado un novio, una novia. Hay raíces de amarguras, queridos hermanos, que son producidos incluso por nosotros mismos. O sea, hay personas, ya conmigo, masoquistas. Sí, hay personas que es como que ya se acostumbraron a quieren estar sufriendo, parece. Y sí, solo se autodeclaran enfermedades. Uy, ahora me va a agarrar esto, es seguro que esto. Es más, amanece, ve el cielo y dice, qué día feo, dice. Y yo siempre enseño a la gente que cuando ven el cielo nublado, diga, si va a llover, que sean lluvias de bendiciones. Nosotros declaramos lo contrario de lo que se ve. Entonces, nosotros estamos para bendecir el día, estamos para bendecir una casa, somos sal en la tierra que pisamos, somos luz en este mundo, queridos hermanos. La raíz de amargura la vemos ya después del pecado en el capítulo 4, cuando nace Caín, el primer hijo de Adán y Eva. ¿Qué hace Caín? Nace Abel, nace Caín. Pero Caín, que es el primer hijo, ¿a quién mata? Mata a Abel. ¿Qué se ha producido a partir de ese momento en Adán y Eva como padre? Diga, raíces de amargura. Raíces de amargura. Pero, digo, en ese momento experimentaron, no se escucha más porque estás lejos, experimentaron la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado. Ahí está, qué lindo se escucha. Experimentaron la consecuencia del pecado, queridos hermanos. Que Dios no quería eso. No. Dios nunca quiso eso para sus hijos, para la creación. Entonces, ¿qué estamos viendo acá, queridos hermanos? Vemos las consecuencias y empiezan las raíces de amargura. Desde ahí en adelante, vemos que Caín es expulsado y nace una generación de parte de Caín, pero luego nace un tercer hijo, Set,
y nace la generación de parte de la promesa, como se había hecho luego que Satanás había tentado con la serpiente a Adán y Eva en Génesis 3, versículo 15. Ahí hay una promesa de parte de Dios, es decir, una profecía, que iba a nacer alguien de una mujer para vencer a Satanás. Y ahí se cumple esa profecía cuando llega nuestro Señor y Salvador a través de una virgen. Y nosotros, queridos hermanos, que nos hemos acercado a la gracia, recibimos todas esas bendiciones. Pero desde ahí, desde Génesis en adelante, hemos visto acontecimientos en el pueblo hebreo. Acá Pablo le está hablando a los hebreos en Hebreos 12:15. Y hemos visto, queridos hermanos, en el Génesis 5 ya el séptimo hijo, que es Enoc. ¿Qué tenía Enoc? Evidentemente en esa comunión que tenía con Dios no había raíces de amargura, sino que todo lo entregaba al Señor. Luego vemos en ese mismo capítulo al décimo hijo, que es Noé. De Noé viene el diluvio, en Génesis 7. Vemos que mucha gente no sube al arca, y de ahí viene una descendencia de Abraham. Pero ya vemos en Abraham, en Génesis capítulo 12:3, que hay una promesa, hay una bendición. Él es el padre de la fe. Lean Hebreos capítulo 11 completo. Y ahí vemos nosotros, queridos hermanos, que nuestro querido padre de la fe, Abraham, Dios le hace una promesa, y esa promesa es para nosotros en este tiempo. Y esa promesa es para nosotros en este tiempo. Y le dice en el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas las familias de la tierra. Entonces, ahí entramos nosotros, y por eso nosotros estamos para bendecir. Entonces, como yo tengo la promesa, queridos hermanos, yo bendigo y estoy declarando que el que escuche esta enseñanza se va a quitar esta raíz de amargura. ¿Para qué? Diga conmigo, para alcanzar la gracia de Dios. Para alcanzar la gracia de Dios. Vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Hay mucho para decir acerca de todo lo que ha pasado con Israel desde el principio hasta la llegada de nuestro Señor, esas idas y vueltas a través de lo que pasó con David, con Salomón y con Josué, con Moisés y con todos aquellos que eran elegidos, que de repente a veces podían tener una raíz de amargura, e incluso con los discípulos de nuestro Señor y Salvador, idas y vueltas, y en este tiempo también con todos nosotros que estamos en el camino del Señor y que tenemos raíces a veces de amargura. Pero también hay gente que por primera vez no es cristiana, está escuchando y tiene raíces de amargura. O sea, la raíz de amargura la pueden tener muchas personas, cristianos y no cristianos. La ventaja del cristiano, que al escuchar esta enseñanza va a tener el antídoto del Espíritu Santo, cómo evitar tener una raíz de amargura y cómo ser salvo para recibir esa gracia. En Efesios capítulo 2, en el versículo 5, se entiende el tema de la gracia cuando dice así. Hoy no vamos a hablar del tema de la gracia, solamente voy a poner un ejemplo acá en Efesios 2, versículo 5. ¿Qué nos dice ahí? Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, ¿estás ahí, amor? Voy a leer para ganando tiempo. Aún estando nosotros muertos en pecado. Eso empieza diciendo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Entonces, Cristo, el ungido. O sea, aún estando nosotros muertos en pecado. Romanos 3:23. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Juan 3:5. Todos tienen que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Romanos 5:12. Puesto que un hombre pecó, todos nacemos bajo pecado. Salmo 51:5. En pecado me concebió mi madre. Entonces, nacemos con un pecado que se llama pecado original. No, pero el bebé no pecó, dice el que lo entiende. No entiende que el virus del pecado adánico, 1 Corintios capítulo 15, versículo del 21 al 22, lo explica. Entonces, vemos, queridos hermanos, que el tema es bastante delicado. ¿Sí? Yo tengo que tocar a mi esposa, es bastante delicado el tema. ¿Por qué? Porque muchas personas que tienen que nacer de nuevo, como Nicodemo, no entendía, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que nacer de nuevo. Por eso en Juan capítulo 1, en el versículo 12 y 13, ¿qué nos dice ahí? Nos dice que aquellos que lo aceptaron a nuestro Señor y Salvador han nacido de nuevo. No importa, no estoy diciendo que lo lea, amor, quédese tranquila. Porque yo tengo que ir ganando tiempo, pero si te hago leer cada texto bíblico, no terminamos más. Y hasta que vos llegues, estamos Santiago Lastero. Santiago, bendición a la gente de Santiago. Sí, porque son muy lentas. Romanos, vamos a Ruth. Vamos a poner algunos ejemplos en Ruth capítulo 1. En Ruth capítulo 1, queridos hermanos,
Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué ejemplo vamos a ver acá? Un ejemplo que es muy importante para todos ustedes. Ruth, el libro de Ruth, que muchos conocemos, Ruth es moabita. Ruth es la descendencia de Lot. Génesis capítulo 19, el versículo 26, la mujer de Lot mira para atrás, se convierte en estatua de sal, y luego ellos van al lugar que ellos que quieren ir, a Suar, y ahí vemos que las dos hijas, al ver que no iban a tener descendencia, emborrachan al padre, al Lot, y tienen un acto sexual y tienen hijos. De ahí nace la generación de los moabitas, que luego son enemigos de Israel. Entonces vemos que la familia de Noemí se va con su marido y se va con sus hijos, ¿a dónde? A la tierra de los moabitas, Moab. Y ahí vemos que esto tenía idolatría, mataban niños, y había una sacerdotisa llamada Ruth, que estaba preparada para las cosas malas, porque venía de la descendencia de lo malo, de las cosas que Dios no había estipulado. Entonces vemos que muere. ¿Quién muere? Muere el marido de Noemí, mueren los hijos de Noemí, mueren los 3 hijos de Noemí. Todo estaba mal para Noemí. Y de repente tienen estas, ¿cómo se le dicen a las chicas cuando se casan? Yo me olvido. ¿Nuera? Las nueras, ¿no? Nueras, sí. Bueno, las nueras, que ya se tenían, dicen, quédense acá, en el capítulo 1, que se queden, pero Ruth, ¿qué decide? Seguirla. Pero si la tenía que seguir, ¿a qué se tenía que acostumbrar Ruth? A las costumbres de los hebreos. Y vemos que Ruth termina formando parte en Mateo capítulo 1 de la genealogía de nuestro Señor y Salvador, que termina siendo abuela bisabuela del rey David, y entra en el libro de la genealogía de nuestro Señor y Salvador. Pero acá vamos a ver un ejemplo de lo que yo lo pongo un poquito en contexto, no es un poquito ahí de teología. Pero ¿qué dice? Acá va a decir algo en Ruth capítulo 1, en el versículo 20, ya cuando ya está llegando a Belén, porque ella vivía en Belén y las cosas estaban mal, por eso se fueron de Belén, pero cuando empiezan a estar mejor, pero ella estaba mal, había muerto su familia, en los moabitas, vuelve a la tierra, pero viene con alguien, viene con Ruth. Entonces empiezan a hablar, ¿no es Noemí? Empiezan a decir los versículos anteriores, habían reconocido que era Noemí que estaba volviendo a Belén. Pero cuando vuelve y escucha el nombre Noemí, referente a lo que estamos hablando, dice estas palabras Noemí en el versículo 20. Y ella dice? le respondía, no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ay, no más. Escuchen esto. Diga conmigo, ella sola se maldice. Se maldice. Diga conmigo, nunca dijo el Señor, Nunca dijo el Señor, dice el Señor, dice el Señor, serás una amargada. serás una amargada. Sino que ella de su boca Sino que ella de su propia boca declara declara que su nombre es Mara, que su nombre es Mara, amargura. amargura. Mire, hay muchas personas, queridos hermanos, que se automaldicen prácticamente. Ya no me llamen Noemí, sino llámenme Mara. Mara, porque en grande amargura me puso el Todopoderoso. Y ahí hay un ejemplo, por ejemplo, si yo viajo al Éxodo capítulo 14, quedan en libertad. En el Éxodo capítulo 12, hacen la Pascua, son libres. Luego sale el pueblo de Dios, pero ya en el capítulo 15 tienen sed, no hay agua. Y llegaron a un lugar en donde las aguas eran llamadas Mara, que eran aguas amargas. Y ahí, ¿qué le dice el Señor a Moisés? Que bendiga esa agua. Entonces ahí entra el tema que hay aguas benditas cuando Dios quiere que un hombre de Dios bendiga esa agua, y hay aguas Mara, que son aguas amargas, dice la palabra del Señor en Éxodo 15. Y ella le respondió, dice acá en Ruth capítulo 1, 20, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Señor. Queridos hermanos, si están del otro lado diciendo, yo tengo amargura, por esto tengo amargura, por esto la vida me ha tratado mal, porque ella siente que la vida le trató mal a Noemí. ¿Cómo puede ser? Me fui de mi pueblo buscando estar mejor, diga conmigo, la poca fe. La poca fe. Entonces, eso le pasó a la mayoría, incluso al padre de la fe, Abraham, le pasó eso. Vemos que hubo acontecimientos en su vida y ya sentía que su vida estaba amargada. Pero también Noemí, dentro de toda su amargura que declaró con su palabra, estas palabras, era una elegida de parte de Dios, porque había agrado de parte de Dios. Pero había algo que le dejaba de alcanzar la gracia de Dios, era su amargura. Por eso, queridos hermanos, no es bueno tener amargura, no es bueno, el Señor te dice en este día,
tener esa amargura, esa raíz de amargura. Una amargura porque hay muchos pedidos de oración, incluso hay pedidos de oración que me hacen a mí, dice, pastor, no puedo superar el abandono de mi novio o de mi pareja, me siento amargada y siento que me han traicionado, siento que yo no hice nada malo. La persona siempre dice esto, yo no hice nada, pastor, creo que yo no soy merecedor de que me pase esto. Y cuando alguien me dice a mí, yo no soy merecedor de que me pase esto, la Biblia nos enseña, tanto en Mateo 5 como en Lucas 6, que va a haber una persecución, va a haber ataques espirituales. Apocalipsis 12, versículo 17 dice que el dragón, la serpiente antigua, va detrás de aquellos que creen en el Señor. O sea, ¿para qué va? Quiere amargarte. Porque Satanás sabe que una raíz de amargura te hace perder la gracia. ¿Qué es lo que sabe Satanás? Que una raíz de amargura te hace perder Te la hace gracia. perder la gracia, y lo hemos leído. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Perdemos la gracia por esa raíz de amargura. Es más, dice, y muchos se han contaminado, dice ahí. ¿Qué significa contaminado? Acá viene un ejemplo. Llegué a esta casa. En Mateo capítulo 5, en versículo 13 y 14, dice primero que somos sana tierra que pisamos, luego dice que somos luz en este mundo y en una casa. Pero yo llego a una casa, vamos a actuar un poquito de amor. Y yo te digo, ¿cómo anda, querida? Y saludame, amor, actúa un poquito. Bendiciones. Paz de Dios, bendiciones. Paz de Dios, bendiciones. Cuando eras chica me dijiste que tenías algo de... Ahora estamos probando. Ahora me tenés que decir, ¿qué quieres tomar algo? ¿Quiere tomar algo? Sí, asiento. Bueno, no, poner que diga sí, y como no tenés nada para invitar, dice, tome asiento entonces. Bueno, Es un siéntese. chiste. Y de repente me invita, vamos a tomar unos mates. Está nublado. Y dice, justo estoy haciendo unas papas fritas. Justo estoy No, haciendo torta frita. tortas fritas. Ponele que hemos llegado a un lugar de que hay paisanos de Santiago y Tucumán. Estamos haciendo una tortilla. Estamos haciendo tortillas. Bueno, ya estamos ahí, estamos conversando. Y de repente yo empiezo. Querida, les quiero contar algo. Decí conmigo, otra vez sopa. Otra vez sopa. Otra vez vino el amargado. Otra vez el amargado. Otra vez Otra vez la misma historia de siempre. la misma historia. Escúchate. Amor, ¿vos conocés a algunas personas o has conocido en tu vida personas que te vas a compartir y siempre hablan la misma amargura? Sí, Siempre la misma amargura. sí, es Que yo verdad vivo que así sí. por culpa de que yo a mí no me fue bien por culpa de aquello. Y está amargada la persona, tiene un raíz de amargura. Diga conmigo, lamentablemente, Lamentablemente, por más que crea en Dios, por más que crea en Dios, perdió la gracia. perdió la gracia. Hebreos 12:15. ¿Qué perdió? La gracia. La persona pierde la gracia. Y de repente dice, que por ella muchos se han contaminado. Mire, una manzana podrida contamina el cajón de manzana. Una persona que tiene amargura llega a una casa y ¿qué ha llegado a esa casa? Diga conmigo, amargura. Amargura. O sea, la persona, su amargura la está llevando a todos lados, porque a dónde va cuenta su problema. Este es mi problema. Hay personas que dicen, pero con alguien tengo que hablar, a alguien le tengo que contar mis problemas. Diga conmigo, los problemas, Los problemas, las amarguras, la la tenemos que contar las tenemos que contar a personas a que personas están preparadas, que están preparadas, que tienen el don de consejo, que tienen el don de que consejo, está escrito que está escrito en Isaías 11, en Isaías versículo 11, 2. versículo Diga, 2. hay personas Hay personas que tienen el don de sabiduría, que tienen el don de sabiduría, Diga, tienen los 7 espíritus de Dios, tienen los 7 espíritus tienen de Dios, conocimiento, tienen conocimiento, sabiduría, consejo consejo y sobre todas las cosas. y sobre todas las Temor cosas, de Dios. temor de Dios. Entonces, el hombre de Dios, la persona de Dios, mujer de Dios que está, le va a poder ayudar a esa persona. Es como que fuiste un médico justo, que te dice, mira, este problema tenés que tomar esto, no aquello. Es por este lado el antídoto para esto. Entonces uno sabe en qué área. Cada vez que yo escucho a alguien, digo, en esta área no lo puedo creer. Pero que el Señor reprenda a Satanás, ¿verdad? Sabría Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros empezamos a enseñar todo. Igual, yo igual todo esto lo tendremos cuenta en el reino de Dios. Por eso es que nosotros nos concentramos en el Espíritu Santo de Dios. Mire, dice, Ruth dijo,
Y ella le respondió, no me llaméis Mara, sino llámame, no me llames Noemí, llámeme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces la persona andaba destilando por todos lados amargura. Por eso le había ido mal en todo le fue mal. ¿Por qué le fue mal? Porque ella destilaba amargura. La persona destilaba amargura. Te sentás a conversar con él, contás tu amargura. ¿Vale? Amargura. No es que le contaste a alguien que es un hombre de Dios para que pueda orar. Porque el hombre de Dios te tiene que guardar bajo siete llaves, orar por esa persona, por esa amargura y entregarla al Señor. Y enseñarle que ella puede entregar al Señor esa amargura. Cuando nos vamos a congregar, las Sagradas Escrituras nos enseñan todas estas cosas que yo estoy hablando, nos enseñan las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos enseñan absolutamente todas estas cosas que son tan importantes para todos nosotros. Hay otro ejemplo que es muy fuerte, porque son dos ejemplos que el Espíritu me ha guiado. Va el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, tiene 42 capítulos. Pero es el ejemplo más fuerte, queridos hermanos, de una prueba de fe. Pero también hay ejemplos de cómo el hombre puede caer. Por ejemplo, yo quiero que vayas a Job capítulo 23. Por ejemplo, Job, en Job capítulo 3:25, dice, aquello que me temía, eso me aconteció. Bien, él solo se estaba maldiciendo, ¿verdad? En 1 Juan capítulo 4, versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, pero en donde el que teme lleva en sí castigo, o sea, el que teme que lleva castigo. Entonces, el que está amargado, ¿qué tiene? Castigo. ¿Cuál es el castigo? Ya, perder la gracia. Perder la gracia. O sea, ha perdido la gracia. ¿Sí? O sea, la palabra hoy nos dijo claramente, y tenemos que prestar atención, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y encima contaminemos a otro, contaminemos a la iglesia. ¿Te imaginas? Vamos a la iglesia y de repente yo voy a la iglesia a escuchar la palabra de nuestro Señor. Pero me encontré con la hermana o el hermano que me cuenta todos sus problemas, todas sus amarguras. Y esa persona le ha contado a esta persona. No al pastor, le contó a una persona. Esa persona espera que le dé la espalda y le dice a la otra hermana, che, ¿viste lo que le pasó a la hermana? Me contó que esto, aquí. Y que dice, muchos sean, ¿qué? Contaminados. Y esa persona le contó a otra persona. Y es esa persona que se congregó, después cuando se va a su casa, o va viajando en un colectivo, o está en su trabajo, en vez de ponerse a contar de lo que experimentó con la palabra de Dios el domingo, le dice, ¿sabe qué me enteré? Me ha contado la hermana la amargura de ella, tal cosa es. O sea, ella sabía estar así, o él sabía estar así, por este tema. Raíces de amargura. Y que dice que por culpa de esto muchos sean contaminados. Entonces contaminamos. Y eso no está bien. Papi, Señor, me imagino yo los pensamientos de muchas personas. Job capítulo 23, en el versículo, vamos a leer el versículo exactamente, el versículo 1 y 2, dice así, de Job capítulo 23, amor. ¿Qué nos dice ahí la palabra de nuestro Señor y Salvador? Respondió Job y dijo, hoy también hablé con amargura porque es más grave mi saga que mi gemido. Dice así Job. Hoy, dice el versículo 2 de Job 23, también hablaré con amargura. ¿Con qué está por hablar un hombre a quien Dios le dijo a Satanás, ¿has conocido a un hombre como Job, que no hay otro como él? Con amargura. No, eso no dijo. No. Espere, por eso no hay que hablar. Escuche esto. Sí, porque sacamos de contexto. Job, cuando en el Job capítulo 1 y 2 dialoga a Satanás con Dios, que desde ese tiempo tenía acceso, ¿qué le dice Dios? ¿Has visto a un hombre que no hay otro como él? Sin embargo, después de los ataques de Satanás, ha cambiado su mentalidad, su corazón. Y su forma de hablar. Sí. Entonces, ¿qué dice ya Job acá? Hoy también hablaré con amargura. El hombre estaba muy herido. Hemos visto en el capítulo 2 que Satanás le había atacado con enfermedades. Sí. ¿Por qué es más grave mi herida, dice, la llaga, que mi gemido? La persona está mal.
Una persona que primeramente se mantuvo en la fe, por supuesto, dentro de todo lo mal que estaba, que se quejaba hasta el día que nació, pero él nunca negó al Señor. Hay algo que sí podemos decir de Job, es que a pesar de todo lo que le pasó, él se mantuvo íntegro en la fe, pero sí empezó a decir cosas que no tenía que decir como un hombre creyente de Dios. Como decir estas palabras: hoy también hablaré con amargura. Por supuesto, después Dios, ya en los últimos capítulos, lo reprime y le hace notar, y él se da cuenta de tantas cosas y Dios lo bendice grandemente. Pero acá vemos, queridos hermanos, un ejemplo muy importante, que un gran hombre que había pasado por pruebas, que había vencido a Satanás después de todo lo que le pasó, también dice: hoy también hablaré con amargura. Estaba atravesando por problemas. Entonces, si estaba en este tiempo, si Job hubiese estado en este tiempo, hubiese perdido, hubiese dejado de alcanzar la gracia de Dios. Miren, queridos hermanos, si nosotros no estamos vivos y alguien se llega a morir con raíces de amargura, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice que no entrará nadie en la ciudad del Señor que tenga raíz de amargura, o sea, que tenga mancha. Entonces es muy delicado. Mientras hay vida, hay esperanza. En este momento decimos: Padre, perdóname esta amargura, esta raíz de amargura, te la entrego a ti. Me despojo, la saco de mi mente, la saco de mi corazón. Yo pongo la mirada en ti, que eres autor de la fe. Amén. Ahora vamos a llegar a un texto que es clave, de lo que estoy hablando, pero lo voy haciendo que vayan orando. Entonces, ¿qué significa? Mientras yo veo el significado, quiero que vaya a Proverbios capítulo 27, amor. Significado, la palabra amargura. Es tomado del griego, porque ¿dónde estamos? En el Nuevo Testamento. Entonces es tomado del griego. ¿Qué significa homos? Igual a amargo, veneno. ¿Qué significa? Del griego homos. ¿Qué significa amargo, veneno? La palabra amargura. Es decir que una persona con amargura en su corazón literalmente destila, ¿qué cosa? Diga conmigo: veneno. Entonces, ¿qué hace esto? Perfora el alma de otras personas con sus palabras amargas. Mire que puse el ejemplo: llegó a una casa, se puso con su problema. Llegó a la iglesia, habla del problema. Salió de la iglesia, en vez de hablar de la palabra de Dios, habla de su problema. Están hablando de problemas, son personas amargas, son personas que destilan veneno, personas que no están bien. Diga, personas que necesitan ayuda. Diga, pero uno tiene que darle lugar al Espíritu Santo. ¿Sí? No podemos cargar con esos pesos. Miren esto. Quiero primero que vaya a Proverbios capítulo 21. En Proverbios capítulo 21, basado en este ejemplo del significado del griego homos, que significa amargo, veneno, que una persona puede destilar y contaminar a otra persona, contaminar al cuerpo de la iglesia, incluso a casas en donde va. En Proverbios capítulo 21, ¿por qué? Porque la persona está hablando de su problema. En Proverbios capítulo 21, versículo 23, ¿qué dice la palabra del Señor en el versículo 23 de Proverbios capítulo 21? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Miren esto, escuchen esto. Óyeme tú. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda ¿de qué? De angustias. De amarguras, de angustias. O sea, el que guarda su lengua. Porque si yo estoy destilando el problema, estoy destinando el veneno. La persona que me conocen a mí, por ejemplo, yo siempre fui así desde que soy chico, antes de ser cristiano, siempre tuve eso y muchos de mi familia son así. Nosotros no somos de andar contándole nuestros problemas a nadie. Nosotros no somos de andar en chusmeríos. Hay gente que le gusta el chusmerío. Hay gente que le gusta hablar de cosas negativas, juzgar, criticar. Digan conmigo, personas perdidas. Personas perdidas. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, quiero que vayas rápidamente ahí, dice la palabra del Señor. Acá acabamos de leer Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda ¿de qué? De amargura. En Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Ahí está.
Vaya a Mateo 12, 31. Es decir, el que anda en esas cosas y anda hablando esas cosas, comerá ¿de qué? Si yo hablo amargura, ¿qué comeré? Amargura. ¿Sí? La Biblia nos enseña que lo que yo siembro, eso cosecho. Si yo siembro amargura, cosecho amargura. Si yo siembro bendición, cosecho bendición. Si yo te bendigo, voy a ser bendecido. Estamos para bendecir, no para maldecir. Si yo critico a un hermano o una hermana porque atravesó por este problema, en Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice así. ¿Qué dice ahí? Dice, cuidado, no sea que te pase a vos lo mismo que a él. O sea, encima dice, no sea que el Señor permita que te pase. En Lucas capítulo 6 vemos que dice la palabra del Señor que no miremos la paja en el ojo del hermano y si no sacamos el tronco. Es decir, el pecado mío se hace más grande cuando estoy mirando y criticando al hermano. O sea, yo paso a ser peor para con Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando vos ves a alguien que está a punto de hablar algo, por ejemplo, mi esposa me conoce, está una sola palabra que está por decir, ¿qué te digo yo? ¿Qué digo yo? No, que no tengo que decir nada. No se habla ese tema. No se sopla con la boca ese problema. Eso lo sabe Dios, lo oramos a Dios, no hace falta ni hablarlo en casa. Es más, si se llega a hablar en casa, alguna casa, se fue la persona, o cuando pasan cosas en tu casa, están hablando cosas negativas, después vas a enterar que pasó algo en tu casa. Se te va a romper la tele, se te va a morir el perro, se te va a cortar la luz, se te va a caer, te vas a tropezar, te vas a bañar, te repasan te estás bañando, te caes. Empiezan a pasar cosas raras, malas. Y dices, ¿pero por qué, Señor? Diga, porque hay cosas amargas. Porque hay cosas amargas. Porque se han hablado cosas negativas. Porque se han hablado cosas negativas. Bien, ¿y qué dice en Mateo capítulo 12, versículo 31? El mismo Señor confirma esto en Mateo capítulo 12, el Señor Yeshua, quien conocemos como Cristo Jesús, dice así en Mateo 12, 31. ¿Qué dice ahí en Mateo 12, 31, amor? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Amor, Mateo 12, capítulo 12, versículo 31. Ahí está. Entonces, la palabra que nos está diciendo, que no será perdonado cualquier cosa que se diga. Entonces, si nosotros estamos para hablar de la palabra de Dios y recibimos la palabra de Dios, y aún habiendo recibido la palabra de Dios, después salimos a hablar cosas que no tenemos que hablar, Dios no nos puede bendecir. En Santiago capítulo 3, tomen nota, del versículo 3 al 10, para que yo vaya ganando tiempo, vaya a Proverbios 23. En Santiago capítulo 3, leanlo completo, del 3 al 10, ahí habla que todos le ponemos freno a todas las cosas, al auto, a la camioneta, no dice así, pero a los barcos, dice, pero no le podemos poner freno a la lengua, dice ahí. Y ahí vemos que, dice que un pequeño chusmerío de la lengua hace un gran incendio en un bosque. Por eso Proverbios 21, 23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda. Su alma, dice encima ahí. Y si vamos a Lucas 6, 45, dice, el hombre bueno y el hombre malo se lo conoce porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, según cómo habla la persona, o sea, ¿cómo puedo conocer a una persona? Yo sé, ¿cómo habla? Escuchalo cómo habla. Si ha llegado a tu casa alguien que trae un chusmerío, decirle, por favor, haz silencio. Porque la persona que lleva un chusmerío a tu casa, a tu iglesia, está llevando maldición, está contaminando el cuerpo, está contaminando tu casa. Es una energía que no es de Dios. Es una energía de entes principales y potestades de las tinieblas. ¿A cuál tenemos que resistir? En la fe, en la fe, en la fe. Hablando, diciendo, vamos a orar por este tema. Esto que me querés contar, lo vamos a orar. Este problema lo vamos a presentar al Señor. Vamos a orar por el hermano, por la hermana, nada más. Él hará, el Señor hará. Él va a tomar control y dominio absolutamente en todas las cosas. Nuestro Señor y Salvador también hizo una mención. Quiero que vayas, amor, acá primero a Proverbios capítulo 23, versículo... Proverbios 27, versículo 3, vas a leer primero. Proverbios capítulo 27, versículo 3. Dice así, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Ahí está. Ahora vaya a Proverbio 21:2. Dice, pesada es la piedra. Escuchen esto, hermano. ¿Cómo es la piedra? Pesada. Pesada. La piedra es pesada. ¿Y la arena cómo es de ahí? Pesada. Mas
la ira del necio es más pesada que ambas. Diga conmigo, la persona La persona que tiene mucha amargura que tiene mucha amargura tiene ira. tiene ira. La persona está enojada. La persona está enojada. Y si una piedra es pesada, Y si una piedra es pesada, si una arena es pesada, si la arena es pesada, esta persona es más pesada. esta persona es más pesada. Entonces decimos, Entonces decimos, en una casa en una casa o en una iglesia, o en una iglesia, ahí llegó el pesado este, ahí llegó el pesado este. o ahí llegó la pesada, Ahí llegó la pesada. que siempre habla de su problema. Que siempre habla de su problema. ¿Qué pesada? Qué pesado. ¿Vamos a orar por la hermana? Vamos a orar por la hermana. ¿Vamos a orar por la hermana? Vamos a orar por la hermana. ¿Entienden? Queridos hermanos, en Proverbios capítulo ya 21, versículo 2 dice, todo camino del hombre, dice, Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. ¿qué es lo que pesa? Los corazones. ¿Y qué habíamos leído en Proverbios 27:3? Pesada la piedra y pesada la arena, pero el que tiene problemas de ira y de amargura es más pesado que la piedra y la arena. ¿Y qué es lo que dice que pesa el Señor? Los corazones. Porque del corazón que emana. La vida. La vida, dice en Proverbios 4, cuando habla de que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y en Mateo capítulo 11, versículo 28, por eso en Mateo 11, 28, si pasa a Mateo capítulo 11, si leemos desde el 28 hasta el 30, en el 28 dice, vengan a mí los que tengan un peso, vengan a mí los que están cargados, los que tienen una piedra, los que tienen la arena, los que están con ira, los que están con amargura, vengan a mí y yo ¿qué haré? Y yo os haré descansar. Santiago 4, versículos 7 y 8 dice, resistir al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. ¿El Señor qué quiere? ¿Qué quiere el Señor? Quiere sanar tu amargura. Quiere que te acerques a Él. ¿Saben por qué? Porque su yugo es liviano. Liviana es la carga de Él que pone sobre nosotros. Por eso Él entró en Jerusalén en un burro y sigue en burro contento porque Él es liviano. El burro representaba la ignorancia del pueblo y las cargas que habían puesto sobre religiosidad, idolatría y cosas que no vienen de Dios. Pero ¿qué termina diciendo luego en el mismo Mateo capítulo 11? Ya estás ahí, amor, en el versículo 29 y 30. ¿Qué dice en el versículo 29 y 30? Dice sí. Yo muy lento. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Usted dónde nació? ¿En Santiago? Llevad mi yugo, no, porque sí se... Sí, ¿qué dice ahí? Vamos a leerlo. Sí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está. Y hallaréis descanso para... ¿Por qué dice el versículo 30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí está. La palabra ligera significa liviana. Mi carga es liviana. Entonces, el Señor, ¿a qué nos invita? El Señor nos invita El Señor nos invita a un descanso. a un descanso. No del Shabbat, No del Shabbat, sino el descanso sino el descanso de nuestra alma, de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra vida, de nuestro espíritu. de nuestro espíritu. Porque el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo está en nosotros. está en nosotros. Y cuando está en nosotros, Y cuando está en nosotros, hablamos palabras de vida. hablamos palabra de vida. No hablamos amargura. No hablamos amargura. Si conoces a alguien Si conoces a alguien que destila amargura que destila amargura porque le trató mal la vida, porque le trató mal la vida, o alguien le hizo daño, o alguien le hizo daño, necesita ayuda. necesita ayuda. Y esta palabra Y esta palabra es una ayuda. es una ayuda. Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios para los hijos de Dios para los hijos de y Dios para los que se quieran acercar y para los que se quieran acercar a quitarse esa amargura, a quitarse esa a quitarse todo peso. amargura, a quitarse todo Él peso. nos hace descansar. Él nos hace descansar. Amén. Entonces estamos viendo que el mismo Señor nos da esta promesa. Queridos hermanos, ¿cuál es la consigna del día de hoy? ¿Cuándo dejamos de alcanzar la gracia de Dios? Y el Señor nos respondió en Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella incluso otros sean contaminados. Este título de la enseñanza, quiero que diga conmigo el título, amor. La amargura La amargura y su y consecuencia. sus consecuencias. Ese es el título. No voy a decirlo al principio para que sepan del tema de qué se trata. La amargura y su consecuencia, queridos hermanos. La amargura y su consecuencia. Quiero que vayas a Efesios capítulo 4 para ir terminando y vamos a ir orando
y vamos a hacer una adoración y vamos a estar declarando bendiciones para todos los que están en la sintonía y para todos los que están escuchando la palabra de nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32, dice: y no contristéis, ahí nomás amor, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. En el versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura. Queridos hermanos, el Espíritu Santo te está diciendo en este día: quítate esa amargura. Quítense de vosotros toda amargura. No dice alguna amargura, dice toda amargura. ¿Por qué? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que es un regalo de Dios, que es la salvación, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe. Quítense de vosotros toda raíz de amargura. Quítense. Entonces, ¿cómo viene la raíz de amargura? Quítate el enojo, quítate la ira, quita la gritería, quita la maledicencia, quita toda malicia, toda cosa mala, quítate, despójate, sácala de ti. ¿Para qué? Para que alcance la gracia de Dios. ¿Qué hemos escuchado de Noemí? Sola se declaró que su vida era una amargura. ¿Qué dijo Job? Voy a hablar palabras amargas. ¿Por qué estaban así estas personas? Porque no entendieron que Satanás está queriendo llevarnos a ese terreno para hacernos perder la gracia, para hacernos perder la salvación. Pero en este día el Señor me ha guiado y me está usando en el Espíritu para que tú seas salvo, para que alcances el regalo, para que alcances la gracia. No importa en el estado que estás. Si estás enfermo, decís: acá estoy, Señor, claro que tengo este problema, pero yo creo en ti, confío en ti, sé que tú tienes el poder para sanarme, y si llego a morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el problema, demonio? ¿Cuál es el problema, Satanás? ¿Cuál es el problema de enfermedad? El Señor nos hizo más que vencedores. Romanos capítulo 8 dice: ya ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del Señor. No hay nada que nos pueda separar. ¿Pero para quién es esta palabra? Para los que creen. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Angustia, tribulación, problema, enfermedad? Nada, dice el apóstol Pablo en los últimos capítulos de Romanos capítulo 8, del 35 en adelante. Queridos hermanos, tenemos que entender el mensaje del Espíritu Santo. En Efesios 4, ya en el versículo 32, dice: antes sed benignos, que significa amables. Sean amables unos con otros. Hola, amor, ¿cómo estás, querida? Querido. Bendecido día, paz, bendecida vida para todos. Sean amables unos con otros, misericordiosos. Perdonaos unos a otros. No importa que alguien diga: ningún hombre puede perdonar pecado. Ustedes perdónense en los pecados unos a otros. ¿Cómo lo vamos a perdonar? Como Dios también nos perdonó a vosotros a través de Cristo. En Mateo capítulo 6, del 9 al 13, habla de la oración del Padre Nuestro, pero en el versículo 14 termina diciendo: y si ustedes no perdonan a su hermano que te ha ofendido, tampoco mi Padre te perdonará. Diga conmigo: evidentemente, una raíz de amargura es no perdonar a quien me ha ofendido. Yo en este día bendigo al que me ha ofendido. Oro por los que me maldicen. Bendigo a los que me persiguen. Bendigo a los que me persiguen. Mi otra mejilla eres tú, Señor. Y Romanos 8:31. Tu palabra me dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu palabra me dice en Génesis 12:3. La promesa que recibo. Bendeciré a los que te bendigan. Malditos serán los que me maldigan. Tu palabra la declaro. Romanos 12:19. Romanos 12:19. Mía la venganza. Yo pagaré. Dice el Señor. El Señor me enseña que no tengo que pagar mal por mal. Sino con el bien vencer el mal.
bendigo a mi enemigo. bendigo a mi enemigo. Él pelea por mí. Él pelea por mí. Éxodo 14:14. Éxodo 14, Él 14. pelea por mí. Él pelea por mí. Tengo que entender Tengo que entender que Él pelea por mí. que Él pelea por mí. Que Él me da la victoria. Que Él me da la victoria. Siempre me da la victoria. Siempre me da la Él victoria. nos hace más que vencedores. Él nos hace más que vencedores. Tenemos que estar convencidos Tengo que estar convencida de esa gran bendición. de esa gran bendición. En el nombre de Yeshua, En el nombre de Yeshua, el Salvador, el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús, a quien conocemos como Cristo estamos Jesús, recibiendo bendición. estamos recibiendo bendiciones. Estamos orando Estamos orando para que toda potestad de las tinieblas para que toda potestad de las tinieblas se vayan de nuestras se vidas, vayan de nuestras vidas, de nuestras casas. de nuestras casas. Lo echamos fuera en el nombre Lo del echamos Señor. fuera en el nombre del Señor. Ya que no siga tocando nuestras finanzas. Que nos siga tocando nuestras Que no, finanzas. el enemigo no puede tocar nuestros hijos. El enemigo no puede tocar nuestros Padre hijos. celestial, Padre celestial, que tus ángeles guerreros acampen que tus ángeles guerreros acampen alrededor. alrededor. Que tu Espíritu Santo Que tu trabaje. Espíritu Santo trabaje. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yeshua, Yeshua, Cristo Jesús, Cristo por Jesús, interceder ante nuestro Padre. por interceder ante nuestro Padre. Estamos en oración. Estamos en Estamos oración. declarando. Estamos Tú declarando. eres nuestro pastor. Tú eres nuestro pastor. Nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. Si nos falta algo, Si nos falta yo algo, declaro lo contrario. yo declaro lo contrario. Nada me va a faltar. Nada me va a faltar. Por su llaga hemos sido sanados. Por sus llagas hemos Yo me sido declaro sanados. sano en este Yo me día. declaro sana en De este toda día. amargura. De toda amargura. El Señor en la cruz El Señor en la cruz ha vencido. ha vencido, Nos ha hecho nos ha hecho personas bendecidas bendecidas para vida eterna. para vida eterna. No importa lo que pase en nuestras vidas. No importa lo que pase Sabemos en nuestra que a vida. cada día le basta con su mal. Sabemos que cada día le Pero basta con nosotros su mal. sabemos que cada día Pero nosotros el sabemos que Señor cada está día con nosotros. el Señor está Porque con hay una nosotros. promesa. Porque hay Él una dijo, promesa. estaré con vosotros. Él dijo, estaré con vosotros. Estoy con ustedes. Estoy con En ustedes. este momento está con nosotros. En este momento está con nosotros. Él nos está llevando a toda verdad. Él nos lleva a toda Nos verdad. está ungiendo. Él nos unge. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Aunque andemos en valle no de sombra de temeremos muerte, mal alguno. No temeremos mal alguno. tú estás con nosotros. Tú Señor. estás con nosotros. Tú eres el que aderezas mesa Tú aderezas en mesa presencia en presencia de cualquier tipo de enemigo. de cualquier tipo de Porque enemigo. ninguna arma forjada, Porque ninguna arma ninguna forjada, arma creada ninguna arma creada podrá contra nosotros. podrá contra nosotros. Porque tú estás con nosotros. Porque tú estás con nosotros. Y nos das la Y victoria nos das siempre. la victoria siempre. Toda raíz de amargura Toda raíz de queda amargura fuera. queda fuera. Ya no está en mí. Ya no está Ni en mí. siquiera me tengo que acordar. Ni siquiera me tengo que acordar. Solamente me tengo que acordar Solamente me tengo que acordar que el Señor tiene el poder que el Señor tiene el de poder hacer nueva todas las de cosas. hacer nueva todas las Soy cosas. nueva criatura Soy nueva criatura en su presencia. en su presencia. Sí, Padre Celestial, Sí, Señor. tú te encargas. Tienes que seguir, amor. Estamos tú te orando. encargas. Tú te encargas. Tú estás, Señor. Bendice, estás, Padre Señor. mío. Tú estás en el Espíritu, Tú Señor. estás en el Espíritu, y estamos Señor. declarando, Padre Celestial, Y estamos declarando, Padre Celestial, protección y bendición. protección y En bendición. entrada y en salida. En entrada y salida. Necesitamos esa bendición en entrada y en que salida. esa bendición en entrada y salida. Desde ahora y y para siempre. para siempre. Habitamos al abrigo del Altísimo. Habitamos al abrigo del Moramos Altísimo. bajo la sombra del Omnipotente. Moramos bajo la sombra del El mal no Omnipotente. nos puede tocar. El mal no nos puede tocar. Tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Queridos hermanos, y si alguien está escuchando por primera vez estas palabras y todavía no conoces al Señor, yo te invito en esta hora, en este día, para que lo aceptes como tu Señor y Salvador, diciendo estas palabras, tomado de los textos bíblicos de Romanos capítulo 10, de 9 al 10, en donde nos habla si confesamos con nuestras bocas. Yo confieso en este día, Padre Celestial, que he pecado contra ti y acepto a tu Hijo amado, a Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, en mi corazón, como Señor y Salvador. Yo pongo mi vida en sus manos. Y si anduve con alguna raíz de amargura, hoy tú me has sanado, Señor. Sí, Señor. Gracias. Gracias. Gracias por estar conmigo desde hoy en Gracias por adelante. estar conmigo desde hoy en Te adelante. acepto en mi vida Te acepto en mi vida. para que sea sal en la tierra que para que piso. sea sal en la tierra. luz en que piso, este y mundo. luz en este mundo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Querido hermano, el Amén. Señor está acá con nosotros. Él está compartiendo con nosotros y nos está bendiciendo. Declaramos en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador, que la gran bendición ha llegado a nuestras vidas, que Él está trabajando. Sí, Padre Celestial, elegimos estar en tu presencia, elegimos compartir contigo la palabra de nuestro Señor y Salvador. Nosotros queremos poner todo en tus manos, Señor. Queremos poner la mirada en ti. Declaramos que cae
que cae, luego mi esposa la va a ministrar con una adoración. Pero yo empiezo a declarar que está cayendo y sigue cayendo en tu casa, en tu vida, en tu hogar, esta gran bendición. El Señor ha sanado, te ha quitado toda amargura para que puedas alcanzar la gracia de Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Sigue fluyendo tu Espíritu Santo, Señor. Vamos a declararlo, vamos a adorar al Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Decláralo. Algo está cayendo aquí. Oh, sí, es tan fuerte sobre mí. Eres tu Señor, mis manos levantaré. Oh, su gloria tocaré. Decláralo. Está cayendo, eres tu Señor, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Él está sanando toda amargura, decláralo. Está cayendo, eres tú, Señor, su gloria sobre mí, con tu Espíritu Santo, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Él está con nosotros, queridos hermanos. Él nos ha compartido de su gloria y declaramos esa bendición. Algo está cayendo aquí. Oh, sí, es tan fuerte sobre mí. Eres tu Señor, mis manos levantaré. Oh, su gloria tocaré. Tienes que declararlo. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Él está presente, está cayendo, más y más, su gloria sobre mí y sobre ti. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Decláralo. Su gloria está aquí, destilando bendiciones. Su gloria está aquí. Él está presente, queridos hermanos, que el Espíritu Santo de Dios siga fluyendo, siga trabajando. Le voy a pedir a mi querida esposa que nos ministre con esta adoración, una adoración, queridos hermanos, que es para
cambiar tu vida, porque el Señor está para eso, está para bendecir tu vida, para cambiar tu vida, querido hermano. No te quedes sin recibir esta gran bendición, no te quedes sin recibir esta gran bendición. Tú estás recibiendo en este momento y nosotros estamos compartiendo a través de la radio, estamos compartiendo estas bendiciones de parte de nuestro Señor y Salvador. Recibe, querido hermano, más y más. No te canses de recibir, no te canses de recibir lo que el Señor tiene preparado para ti. Gracias, Señor. En tu nombre poderoso, Señor. Tengo tanto para darte, si buscas mi rostro hoy, si vienes a mi presencia, dispuesto a darme tu alma y el corazón, abriré ventanas en medio de los cielos. Rebosando tu vida en todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé. Te mostraré cosas grandes. Búscame, así con todo el corazón. De mañana tu alabanza con toda sinceridad, y abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia rebosando tu vida en todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé. Te mostraré cosas grandes. Búscame, así con todo el corazón. Hay tanto para darte. Tanto para darte. Clama a mí, te mostraré cosas grandes. Hay tanto para darte. Hay tanto para darte. Sí, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por tu bondad y por estar siempre con nosotros. Amén.
Sí, Padre Celestial, tú estás con nosotros y nosotros estamos completamente convencidos de que el Señor ha trabajado en cada uno de todos vosotros, en sus hogares y todos los que están por fe escuchando la palabra de nuestro Señor y Salvador. Declaramos esa libertad que nos da el Señor, esa libertad tan hermosa cuando estamos en el Espíritu Santo de Dios. No se olviden que el Señor es el Espíritu, que donde está el Espíritu del Señor se produce libertad, hay libertad. Por eso, queridos hermanos, ustedes tienen que estar convencidos de que el Señor ha trabajado y que les ha sanado. ¿Sí? No importa por lo que están pasando, tienen que declarar y no cansarte de seguir declarando, porque ahí se produce ese cambio de pensamiento, de mentalidad. Ya no estamos pensando, lo que estuvieron escuchando esta enseñanza hasta que terminó, ya no están pensando en lo amargo de lo que te ha pasado en la vida, sino en lo dulce de nuestro Señor y Salvador, en ese gran amor que Él ha tenido para con nosotros, que siendo pecadores, Él mismo se ha cargado todo ese pecado, toda esa amargura y la ha destruido en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en el gozo, para que nosotros podamos declarar, por ejemplo, lo que dice una adoración, una canción, que siempre nos terminamos nosotros despidiendo, y nosotros esto es lo que tenemos que declarar. Así que, queridos hermanos, paz, paz, paz y bendecida vida para todos. El pastor Ángel Ramón Ferreira, junto a mi querida esposa Melanie, hemos compartido este programa titulado Somos Yeshua, Señor y Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Noé. Bendecido día, querido Noé. Bendecimos a toda la audiencia de la radio, la 94.1, y también al director general de la radio, nuestro querido Manuel y Diego Benítez. Declaramos estas grandes bendiciones. Queridos hermanos, suscríbete a nuestro canal. Nos ha estado patrocinando en este día nuestro querido, acá lo voy a decir exactamente, Construcciones Florencio nos estuvo patrocinando, y le bendecimos también por la siembra. Desde ya, gracias a todos ustedes que están del otro lado. Nos vamos declarando esta bendición, esta libertad que nos da el Señor, queridos hermanos. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, es sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, es sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar, danzar de alegría. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, es sanidad en las aguas, queremos danzar. Todo junto, gran voz. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Sí, libertad en tu presencia, porque estamos en oración, somos tu iglesia y formamos el cuerpo. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
danzar en la casa de Dios. puedo danzar y qué más Y disfrutar de qué que somos libres, somos libres. ¿Por qué? Por su sangre, libres soy. Somos libres, somos libres. Por su sangre, libres soy, libre soy. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.